Hola y bienvenidos a Global Eye. Soy Natasha Kierchik y esta noche vamos a echar un vistazo a las noticias más importantes que acaparan los titulares en todo el mundo esta semana. Vamos a ver qué podemos esperar esta noche. ¿Alguna vez terminará la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, mientras ambos bandos siguen intercambiando fuego, surgen preguntas sobre quién realmente tiene la ventaja y vamos a debatir justamente eso. Y más adelante, si te preocupa poder pagar tu próximo boleto de avión, no eres la única. EasyJet ahora está minimizando los temores sobre el combustible para el verano, diciendo que no hay riesgo de escasez en este momento, incluso cuando las tensiones en Medio Oriente mantienen nerviosos a los mercados petroleros. Además, Estados Unidos está acusando de asesinato al líder cubano Raúl Castro, mientras Cuba lucha por mantenerse a flote financieramente en medio de nuevas sanciones estadounidenses. Tenemos todos los detalles. Pero antes de entrar en todo eso y mucho más, echemos un vistazo a algunas de las noticias más importantes que acaparan los titulares en todo el mundo esta semana. Un mortal desastre minero en el norte de China ahora está siendo considerado el peor del país en 17 años después de que al menos 82 personas murieran en una enorme explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China. Las autoridades dicen que la confusión se debió a los conteos caóticos iniciales, ya que había 247 trabajadores bajo tierra cuando ocurrió esta explosión el viernes por la noche. Decenas más resultaron heridas y 2 personas siguen desaparecidas. Por el momento, algunos funcionarios de la empresa han sido detenidos y están siendo investigados. Beijing ahora está pidiendo una investigación completa y nuevas revisiones de seguridad, después de que los medios estatales advirtieran nuevamente sobre la peligrosa presión de priorizar la producción sobre la seguridad en la enorme industria del carbón de China. Mientras tanto, aviones militares estadounidenses han realizado un ejercicio poco común sobre Caracas. Este es el primer ejercicio desde la operación estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro en Venezuela a principios de este año. Funcionarios dicen que 2 aeronaves Osprey aterrizaron cerca de la embajada estadounidense reabierta durante lo que se describe como un ejercicio de evacuación de respuesta rápida. Ahora Washington dice que se trata de estar preparados y de estabilizar el país bajo su nueva estructura política. Pero en el terreno, la imagen de aeronaves estadounidenses sobrevolando la capital está siendo percibida de manera muy diferente, con algunos venezolanos calificándolo como una demostración de fuerza indeseada. Y en Europa, Serbia está en tensión mientras decenas de miles de manifestantes inundan las calles de Belgrado. Y esta vez, la situación se está tornando violenta. Una manifestación estudiantil antigubernamental en protesta contra los 12 años en el poder del presidente Aleksandar Vučić ahora ha escalado a enfrentamientos con la policía antidisturbios. La policía, que disparó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras mientras grupos de manifestantes lanzaban bengalas, botellas y piedras. El movimiento comenzó hace aproximadamente 18 meses y fue provocado por el colapso mortal de una estación de tren que dejó 16 personas muertas y desató la indignación por la corrupción y la negligencia del Estado. Y SpaceX acaba de llevar su cohete más potente hasta ahora al borde de la viabilidad comercial, pero no terminó de manera tranquila. El viernes, la compañía lanzó su 12º vuelo de prueba de la Starship desde Texas, enviando el enorme cohete de próxima generación al espacio en una prueba de alto riesgo. Ahora esta misión terminó con un amerizaje controlado en el Océano Índico. Fue seguida por una gran explosión. Pero a pesar de eso, SpaceX está calificando la prueba como un avance clave para la Starship B3. Este es un nuevo sistema que está diseñado para permitir lanzamientos más frecuentes de satélites Starlink y para enviar futuras misiones de la NASA a la Luna. Y ahora hemos llegado a la cima. Ya han pasado más de 4 años desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania. Y mientras ambos bandos continúan intercambiando fuego con los últimos ataques importantes tanto en Moscú como en Kiev, hay cada vez más informes desde dentro de Rusia que sugieren que la presión finalmente podría estar alcanzando al presidente Vladimir Putin. Entre una economía en desaceleración, apagones de Internet y la frustración entre las élites, incluso las voces a favor de la guerra parecen empezar a cuestionar hacia dónde se dirige todo esto. Pero aún así, Moscú insiste en que la victoria en el Donbass todavía está al alcance. Así que la gran pregunta ahora es esta. ¿Putin sigue teniendo el control total o estamos empezando a ver grietas dentro del propio Kremlin?
Esta noche, para discutir las ramificaciones políticas de la guerra en Ucrania, nos acompaña en nuestro panel Katerina Lizunova. Ella es una periodista ucraniana y asesora de medios en Razom for Ukraine. Tenemos con nosotros al ex portavoz público del presidente Vladimir Putin, Sergei Markov, y a nuestro corresponsal senior, Owen Alterman. Pero antes de entrar en nuestro debate, veamos un poco de contexto. La guerra de Rusia en Ucrania tiene cada vez menos que ver solo con la dinámica del campo de batalla y más con la capacidad de Vladimir Putin para mantenerse políticamente en Rusia. Putin ha dejado claro que todavía quiere el control total del Donbass como un objetivo clave de la guerra, pero ese objetivo está teniendo un costo muy alto. Las bajas rusas siguen aumentando. Ucrania está atacando más profundamente dentro del territorio ruso, y la guerra ya no es algo que Moscú pueda mantener completamente alejado de su propio público. Durante años, Putin ha soportado golpes que podrían haber amenazado a otro líder, sanciones, reveses militares, aislamiento internacional, incluso un motín armado. Pero a pesar de todo esto, el hombre al frente del Kremlin ha sobrevivido, pero la presión está aumentando. Si Rusia no puede asegurar los objetivos de guerra que ha declarado e incluso ve debilitado su control en lugares como Crimea, que ha estado bajo firme control ruso por más de 10 años, ¿Putin terminará teniendo que reducir sus ambiciones? Si los ataques ucranianos siguen llegando a los centros de población rusos, refuerzan el apoyo a la guerra o empiezan a voltear a los rusos en su contra. Y si el número de muertos sigue aumentando, ¿cuándo se vuelve el costo demasiado alto, incluso para el Kremlin, para manejarlo? Puede que la guerra aún no esté en su fase final, pero la pregunta política cobra cada vez más fuerza. ¿Están contados los días de Putin en el poder? Muy bien todos, vamos a comenzar con nuestra ronda rápida de 30 segundos. Cada uno de nuestros panelistas tendrá 30 segundos para responder la primera pregunta de nuestro debate. Y esa pregunta es, ¿están contados los días de Putin en el poder? Katerina, adelante. Gracias, Natasha. Sí, sus días están contados por algunas razones muy sencillas. Primero que nada, es un dictador viejo. Y cada día, literalmente cada día, no solo acerca el final de sus días en el poder, sino también el final de su vida. Definitivamente sus días están contados, además está muy equivocado sobre a dónde está arrastrando su guerra a él y a su país. Muy bien, Sergei, ¿cuál es tu opinión? Vladimir Putin se quedará en el cargo porque fue elegido democráticamente y todos saben que el apoyo a Putin es muy alto. Ahora ha disminuido un poco, creo que de 75 a 68, algo así. Pero aún así, él sigue siendo el líder europeo más popular entre toda la población. Y la gente apoya mucho su idea de que el régimen terrorista neonazi ilegal ucraniano debe ser desmantelado y mantenido bajo control. Muy bien, Owen, adelante. 30 segundos. Natasha, puede que estemos más cerca del final de la era de Putin que del principio, pero eso no significa que estemos cerca del final. Mira, obviamente hay problemas para Putin en casa y en el frente, pero al final del día, Rusia sigue siendo una gran potencia. Ucrania tiene motivos justificados para estar orgullosa de lo que ha logrado en la guerra con drones y de lo autosuficiente que se ha vuelto, y Ucrania sí tiene cartas a su favor. Pero Natasha, al final del día, Ucrania no tiene una carta de triunfo. Sí, el juego de palabras con Trump es intencional. Muy bien, ahora me gustaría abrir esta discusión a respuestas más largas. Ya no tenemos un temporizador de 30 segundos. Quiero hablar sobre, ya sabes, el tema de la debilidad política. Las señales de debilidad política, las encuestas que ahora están surgiendo de Rusia y que parecen indicar que tal vez Putin está perdiendo el mismo apoyo que tenía antes, alejarán al presidente de Estados Unidos, Trump, de Putin y lo acercarán más a Ucrania. Katerina. Primero que nada, quiero empezar por el hecho de que Ucrania despertó hoy tras uno de los ataques más grandes que han ocurrido antes, especialmente en Kiev. Y uno de los grandes ejemplos de que Rusia y Putin están muy fuera de la realidad es el hecho de que han estado atacando con misiles balísticos. Una vez más, objetivos civiles, no militares, y han estado gastando mucho dinero en esos objetivos. Mientras su propio territorio está siendo atacado, siendo objeto de represalias por parte de las fuerzas ucranianas, y cada vez más refinerías de petróleo están siendo atacadas la misma noche. ¿Cuál? Lo que muestra bastante claramente que el gobierno ruso no se preocupa por su propia gente, pero sí le importa destruir Ucrania cultural y territorialmente. Sobre regresar, sobre la posición del presidente estadounidense. Eventualmente, al final del día, el presidente Trump entenderá que Ucrania tiene la ventaja y lo entenderá.
Primero que nada, por el bien del pueblo estadounidense, por el futuro de Estados Unidos, porque aquí es donde está el futuro. Y eso es algo que sucederá eventualmente porque Donald Trump ama a su país, ama a su gente, y esto es lo que veremos en un futuro cercano. Sergei, ¿cuál es tu respuesta a eso? Primero que nada, no creo que personas realmente razonables puedan creer lo que nuestro colega de Kiev dijo, porque cada oración siguiente contradice a la oración anterior. Por supuesto, es solo propaganda en una forma muy radical. Y por favor, no den la impresión de que confiamos en lo que ella está diciendo. Por supuesto que no. Sobre la debilidad política y todo eso, y así sucesivamente. Y según entendemos, Trump decidió reconocer Crimea y Donbass como parte de Rusia. Y que las tropas ucranianas deberían retirarse de Donbass y el ejército ruso debería, a cambio, retirar sus tropas de la región de Kharkov, de la región de Kum y de la región de Dnipropetrovsk, que el ejército ruso capturó. Y debería ser un intercambio territorial y un reconocimiento jurisdiccional por parte de Estados Unidos, Crimea y Donbass. Pero Donald Trump no es capaz de cumplir este acuerdo. Por eso él se distanció de Putin para acercarse a Zelensky, porque para Trump, Putin es un líder político grande y fuerte a quien respeta mucho. Y Zelensky para él es un enemigo, es amigo de todos los enemigos de Donald Trump. Por supuesto, él lo sabe muy bien. Y además, Zelensky dio información falsificada a los enemigos de Donald Trump para meter a Trump a la cárcel. Y quizá recuerdas que él pasó unas horas en la cárcel, así que no hay posibilidad. Pero Trump no puede ahora cumplir esos acuerdos que se alcanzaron en Alaska. Por eso la situación es así y solo continuará la guerra. Sergei, puede que tengas razón en que Ucrania no podrá obtener el tipo de resultado máximo con el que algunas personas parecen estar soñando. Más recientemente, dado el éxito con los drones y la ayuda a países de Medio Oriente y una mayor autosuficiencia con armas, Ucrania, en cierto sentido, siguiendo el ejemplo de Israel, aprendiendo lo importante que es desarrollar su industria de defensa, ser autosuficiente. Es increíblemente impresionante lo que Ucrania ha logrado. Por otro lado, Rusia tampoco puede esperar resultados máximos. ¿Sabes? Solo echa un vistazo al resumen diario del Instituto para el Estudio de la Guerra de ayer. Casi parece el guión de una película trágica de guerra. Por un lado, las fuerzas ucranianas avanzan más allá de las líneas del frente rusas. Según ese informe, puedes escuchar a los blogueros militares rusos hablar sobre cómo los funcionarios rusos están exagerando sus logros en el campo de batalla. También hablan ahí sobre cómo los ucranianos pueden atacar profundamente en territorio ruso, plantas químicas, infraestructura petrolera. Es increíblemente impresionante. Por otro lado, lo que el informe realmente omite es lo que escuchamos antes. Los ataques rusos a Kiev, incluyendo, según Ilya Ponomarenko del Kiev Independent, al Museo de Chernóbil en Kiev, parte el corazón ver que esos objetos fueron destruidos, junto con la posibilidad de que civiles hayan muerto. Y también Volodymyr Zelensky advirtiendo sobre un ataque ruso con un misil de alcance intermedio en Kiev. El punto es que cada lado ha demostrado que puede mantener su posición, que puede disparar, que todavía puede luchar. Para Ucrania, este es un resultado enormemente impresionante a lo largo de 4 años, pero no es el máximo posible. Y si los ucranianos sienten que el viento sopla a su favor, puede que se estén engañando a sí mismos hasta cierto punto. Porque Rusia, a fin de cuentas, es una gran potencia y la guerra asimétrica solo funciona si el lado que es más grande, que es el más fuerte en la pelea, se siente limitado por reglas y normas. No está claro que Vladimir Putin lo haga. ¿Y si él está dispuesto a escalar hasta el final? Entonces puede que logre ganar la guerra, incluso considerando los logros considerables de Ucrania. Catherine, veo que tuviste muchos gestos a lo que decían ambos de nuestros invitados. ¿Qué quieres decir en respuesta a lo que Owen dijo? Primero que nada, estoy basada en Washington, D.C., no en Kiev. Esto es solo para aclarar a tus televidentes. Otra idea es que mucha gente actúa bajo el argumento de que Rusia tiene poder solo por su tamaño.
Pero Rusia no tiene ninguna capacidad de desarrollo técnico. El único recurso que Rusia siempre ha tenido son sus recursos naturales, que literalmente extraen de la tierra y venden a todos, pero nunca ha tenido ventaja en tecnología ni en otros desarrollos. Y eso lo vemos claramente ahora. Además, el tamaño, si hablamos de la guerra, en realidad le juega muy en contra a Rusia en este momento porque literalmente no tienen suficiente defensa aérea para cubrir todos los objetivos militares y económicos necesarios. Y vemos cómo esto se está manifestando claramente en este momento. Ahora, sabes, quiero hablar un poco sobre el creciente número de bajas rusas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Sabes, escuchamos a Owen mencionar estos ataques ucranianos más profundos que en muchos sentidos han estado golpeando zonas de Rusia que muchos no esperaban que Ucrania pudiera atacar. Mi pregunta para Sergei, quiero preguntarte, ¿estamos viendo una división en los cálculos en Moscú porque está aumentando la cantidad de muertes como resultado de esta guerra del lado ruso? Gran ruso, muertes porque todas estas autoridades son solo propaganda. Y mira las cifras, muy simple. Durante los 2 años anteriores hubo un intercambio de cuerpos de los soldados caídos. Es 1 a 40. 1 a 40. Un soldado ruso ha sido intercambiado por 40 soldados ucranianos. Esto fue así durante 2 años. Ahora ha cambiado un poco y ahora 1 a 15. Significa que hasta ahora, incluso con una ofensiva rusa un poco menor, sin embargo, en abril, la proporción de intercambio de heridos fue de un soldado ruso muerto por cada 15 soldados ucranianos. Por supuesto, también debemos tener en cuenta no solo el número de soldados muertos, sino también el hecho de que el ejército ruso está avanzando. Por eso el campo de batalla está bajo control ruso. Pero también muestra que es imposible siquiera pensar de manera racional y razonable que Rusia, como decirlo, haya tenido más soldados muertos que Ucrania en Siria. Y segundo, debes tener en cuenta que las demandas rusas no consisten en tomar Donbass. No. Las demandas rusas son que Ucrania sea un país democrático, normal y neutral, pero no un régimen neonazi y terrorista como lo es ahora. Por eso, elecciones libres y justas son una de las demandas rusas. Detener la represión política contra los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos es una demanda rusa. Sergei. Detener la represión política contra el idioma ruso, que es la lengua materna para el 70% de los rusos. Muy bien. Sergei, quiero preguntarte algo. ¿Está bien? Adelante. Quiero preguntarte algo sobre los apagones de Internet que hemos visto en toda Rusia. Si estas, ya sabes, cifras de víctimas que se están reportando son de hecho falsas, ¿por qué estamos viendo tantos apagones de Internet en toda Rusia, lo que dificulta que el ruso promedio acceda a los medios de comunicación internacionales en relación con la guerra en curso? El número de bajas rusas no disminuyó, pero es mucho menor que el número de bajas ucranianas. Y debo recordar que Rusia tiene, pero ni siquiera se trata de los números. Es solo, ¿por qué estamos viendo estos apagones de Internet? Sí, lo expliqué. Oye, está ardiendo. Rusia todavía no tiene una movilización masiva como en Ucrania. Solo voluntarios han ido a la guerra todos estos años, excepto un mes desde el inicio de la guerra. Y si ves en Internet, Rusia ahora intenta crear su propio servicio principal de mensajería soberano, porque las personas, las autoridades, creen que es demasiado peligroso políticamente. Si los principales servicios de mensajería están bajo el control de los países occidentales, que de hecho participan en la guerra híbrida y la guerra proxy contra Rusia, por eso está cambiando. Pero la mayoría de los rusos, por supuesto, tienden a usar otros servicios de mensajería. Y hay algunos, muchos, porque está cerrado. Y sobre el Internet móvil es usado por los drones ucranianos para localizar objetivos. Por eso está algo limitado. La gente no está nada contenta con esto. Tengo miedo de hablar, estábamos mucho en eso. Pero sin embargo, aceptan que esta es la realidad. Y esto, por cierto, también será la realidad en los países europeos en un par de años. Caterina, ¿querías responder a lo que acabamos de escuchar decir a Sergei?
Quiero decir, realmente probablemente solo hay una cosa que puedo decir, eso. El simple hecho de que los rusos no están recogiendo los cuerpos de sus soldados muertos y la cantidad de cuántos han sido asesinados es solo otra señal de que simplemente no les importan ni siquiera su propia gente. Y probablemente ni siquiera saben, hay una gran posibilidad de que ni siquiera sepan el número real de bajas porque por esta guerra delirante que están librando. Y es otro hecho que simplemente el hecho de que no quieran recoger a tantos como los que están siendo asesinados o tal vez no puedan encontrar esos cuerpos. En realidad es un panorama muy triste de la situación que vemos en Rusia en este momento. Y quiero darte un espacio para responder, Sergei. Adelante. Ella está mintiendo. Ella acaba de mentir. Creo que todos entienden que simplemente está mintiendo. ¿Y quieres responder a eso? Sí, claro, unos puntos. Primero que nada, a Sergei tengo que decirle, como israelí y como judío, que es increíblemente ofensivo escuchar que el gobierno ucraniano sea descrito como nazi. Sé que no lo haces por animosidad hacia los judíos ni por una motivación antisemita, lo sé. Pero creo y sospecho que no soy el único que siente que es increíblemente objetable, en cierto sentido, disminuir el legado nazi y el horror nazi al poner esa etiqueta a un gobierno en Ucrania, que creo que está bastante claro, no la merece. También en cuanto a las interrupciones de Internet, entiendo tu punto sobre que los ucranianos potencialmente podrían usar Internet contra Rusia militarmente. Hemos visto en Israel, por ejemplo, el desmantelamiento de sistemas GPS en ciertas partes del país en ciertos momentos durante los últimos 2 años y medio. Y aunque ha sido frustrante para nosotros, lo hemos entendido, pero la amplitud de las restricciones de Internet en Rusia ciertamente parece ser un intento de control de la información. Dicho todo esto, Natasha, como hemos aprendido por experiencia amarga en los últimos 4 años, esta guerra no se trata solo de justicia, también se trata de paz. Y equilibrar esos dos objetivos es tan importante como siempre. Y me preocupa la arrogancia, la posible arrogancia del lado ucraniano. Un sentimiento de que, dados los éxitos, incluso incrementales en el campo de batalla, éxitos geopolíticos, en términos de guerra con drones y operativamente en cuanto a esos ataques en lo profundo del territorio ruso. Por muy impresionantes que sean, que Ucrania olvidará que en una guerra asimétrica, cuando el lado más fuerte no necesariamente se siente limitado por reglas y normas. Y sí, cuando el lado más fuerte al final del día tiene armas nucleares, esa arrogancia debe ser contenida y la política debe ser racional y también inteligente y pragmática. Y espero que la gente en Kiev tenga eso en mente mientras enfrentan lo que por supuesto es una situación desgarradora. Sergei, me interesa escuchar tu opinión sobre cuál es el objetivo final en este momento para Putin y el Kremlin. ¿Sabes? ¿Estamos viendo que la guerra está entrando en su fase final de alguna manera? ¿O crees que todavía veremos mucha lucha por delante? Rusia no está luchando por territorios. Rusia es el país más grande del mundo. Rusia está luchando por la libertad de la gente en Ucrania. Primero que nada, por la libertad y seguridad de esas personas que votaron en el referéndum y se unieron a Rusia en estas 5 nuevas regiones, pero también por la gente que vive en Ucrania. Ellos deberían ser libres del nuevo régimen nazi. Insisto en que es un nuevo régimen nazi. Si quieres, puedo darte un hecho muy simple que puede ser comprobado por el Congreso de los Estados Unidos de América, que demuestra que este es un nuevo régimen nazi. Es realmente simple. Y Rusia no quiere ninguna amenaza del régimen ucraniano, ni para Rusia ni para la población rusa en Ucrania. Y la mayoría son personas rusas que viven ahí. En Ucrania, porque Kiev, como tal vez sepas, fue la capital rusa durante 3 siglos en la historia. Ucrania fue parte de Rusia durante 1000 años. Y Ucrania simplemente significa, ya sabes, la esquina de Rusia. Es una traducción de esta palabra, Ucrania, la esquina de Rusia. Por eso, para Vladimir Putin, el objetivo es muy claro. No hay amenaza del régimen ucraniano, ni para Rusia, ni para los ciudadanos de Ucrania. Es decir, desmilitarización, desnazificación, democratización y detener la represión política. Muy simple. Catarina, quiero escuchar tu opinión sobre esto. ¿Crees que la guerra está entrando en su fase final o todavía nos quedan muchos años de lucha por delante? Y también siéntete libre de responderle a Sergei. Vi que estabas negando con la cabeza.
Bueno, primero que nada, si estamos hablando de la guerra, creo que va a durar mucho tiempo porque va a durar tanto como la retórica rusa siga siendo la misma que acabamos de escuchar ahora. Hasta el momento en que cambien la retórica, la situación probablemente seguirá siendo similar, aunque Ucrania definitivamente ya está teniendo avances, ganancias territoriales. E incluso en el momento en que Ucrania logre expulsar a los rusos de su territorio, Rusia seguirá atacando y probablemente veremos una situación muy similar a la de Israel. Y estaremos coexistiendo por algún tiempo hasta que Rusia acepte el hecho de que no puede tener ninguna pretensión territorial sobre Ucrania. Ya sea que estén basados en propaganda, ideas históricas o lo que sea, simplemente no tienen derecho a hacer eso. Y hasta que entiendan eso, este conflicto seguirá ocurriendo. Pero será mucho más difícil y complicado para Rusia cada día. Lo que sí te puedo asegurar es que sé que los ataques con drones a Rusia, los ataques de represalia, se multiplicarán para finales de año, serán mucho mayores y las bajas rusas también se multiplicarán mucho más. Pero esto es lo que veremos para finales de este año. Rusia, en la figura de Putin, ¿entenderá eso y salvará a su gente o no? Esa pregunta queda abierta para ellos. Muy bien, lamentablemente vamos a tener que concluir este debate. Me gustaría agradecer a todos nuestros panelistas. Vamos a una breve pausa comercial. Quédense con nosotros en Global Eye. Volveremos en breve. Y estamos de vuelta en Global Eye. Soy Natasha Kierchik y gracias por seguir con nosotros. Bueno, un tren de pasajeros lleno que atravesaba el suroeste de Pakistán fue atacado en un devastador atentado suicida, dejando al menos 23 personas muertas y más de 70 heridas. Las autoridades dicen que un vehículo cargado con explosivos fue detonado cerca de las vías del tren en Quetta, justo cuando pasaba el tren, haciendo volcar 2 vagones y prendiéndolos en llamas. Hay muchas víctimas y muchas casas fueron destruidas. Soy de esta zona. Temprano en la mañana hubo una explosión muy fuerte. Cuando salí y miré, había un caos total alrededor del tren. El grupo militante separatista, el BLA, se ha atribuido la responsabilidad diciendo que su objetivo eran los agentes de seguridad, aunque entre los muertos había civiles. Este es un grupo que exige independizarse del gobierno central de Pakistán. Ahora, pasando a África, África Oriental está inmersa en una batalla política por la ropa de segunda mano. Y el tema central aquí es realmente sencillo. Los gobiernos dicen que la avalancha de importaciones baratas de Occidente está haciendo casi imposible construir una industria textil local. Las autoridades argumentan que, aunque crea empleos, en su mayoría mantiene a los países atrapados en la reventa de bajo valor en lugar de la manufactura. Y por eso Uganda acaba de convertirse en el país más reciente en agregar un impuesto del 30% a la ropa usada. Quienes apoyan la medida dicen que va a proteger la industria local y el medio ambiente, pero los críticos advierten que corre el riesgo de dejar la ropa fuera del alcance de los consumidores sin solucionar el problema de fondo en la producción. Ahora, Canadá enfrenta su mayor prueba de unidad nacional en décadas, porque este octubre, la provincia rica en petróleo de Alberta va a votar si permanece como parte de Canadá o se convierte en un estado independiente, y comenzar el proceso legal hacia un posible referéndum de independencia. Ahora, este impulso surge después de que cientos de miles de habitantes de Alberta firmaron peticiones, impulsados por la frustración sobre la política energética, los impuestos y lo que muchos llaman una intromisión federal excesiva desde Ottawa. Soy profundamente leal tanto a Alberta como a Canadá, pero realmente creo que nuestro país es mucho más fuerte y próspero cuando respetamos los derechos de las provincias y les damos poder para gobernarse a sí mismas con la mínima interferencia federal. Albertanos, no Ottawa. Quebequenses, no Ottawa, y todas las demás provincias deben tener el poder de controlar nuestro propio rumbo y destino. Líderes separatistas argumentan que Alberta contribuye más a Canadá de lo que recibe a cambio, y algunos incluso han sugerido la posibilidad de lazos más estrechos con Estados Unidos.
Ahora, la gran pregunta, ¿qué es exactamente lo que está volando por el espacio aéreo militar restringido? Bueno, esa pregunta vuelve a estar en el centro de atención ahora que el Pentágono ha publicado otro gran lote de archivos de ovnis que antes eran clasificados, incluyendo videos infrarrojos que muestran objetos aéreos extraños cerca de aeronaves militares estadounidenses en zonas densamente pobladas. Las autoridades insisten en que todavía no hay evidencia de vida extraterrestre, pero también admiten que muchos de estos incidentes siguen sin explicación. Un informe recién publicado incluso describe esferas luminosas que supuestamente persiguieron aviones de combate durante una misión militar. Los archivos forman parte de una iniciativa de transparencia ordenada por el presidente Donald Trump, quien dice que el público estadounidense debería decidir por sí mismo, cito, qué demonios está pasando. Ahora pongamos el foco en algunas de las principales noticias de todo el mundo que quizás te perdiste esta semana. Bueno, el líder chino Xi Jinping ha pasado la última semana haciendo algo que muy pocos líderes mundiales pueden lograr en este momento: sentarse tanto con el presidente estadounidense Donald Trump como con el líder ruso Vladimir Putin, con solo unos días de diferencia. Y ahora, los informes dicen que el presidente chino podría dirigirse a Corea del Norte próximamente para una cumbre con Kim Jong-un, lo que consolidaría aún más el papel de Pekín en el centro de la diplomacia global. Ahora, el momento es fascinante porque China está intentando cada vez más presentarse como la única gran potencia que todavía puede hablar con todos. Washington, Moscú, Teherán, Pyongyang, bueno, el mundo se vuelve más fragmentado y volátil, pero detrás del simbolismo hay algunas preguntas estratégicas muy reales aquí. Y la pregunta es, ¿cuánta influencia tiene realmente China sobre Corea del Norte? Bueno, ahora nos acompaña Piotr Kursin. Él es un exfuncionario de la ONU y experto en geopolítica. Ahora, Xi Jinping ha recibido tanto a Trump como a Putin. Pronto podría reunirse con Kim Jong-un. ¿Qué mensaje crees que China está tratando de enviar al posicionarse en el centro de todas estas relaciones de poder global? Bueno, es un gusto estar contigo. Creo que siempre es interesante tratar de entender qué pasa por la cabeza de alguien como Xi Jinping, Putin o Trump. Estos son lo que podríamos llamar hombres fuertes, ya sabes, personas que tienen la capacidad de liderar bajo una forma de gobierno más centralizada, o en el caso de Trump, alguien que aspira a eso. Creo que Xi Jinping, todo esto en gran parte se remonta a su idea del rejuvenecimiento nacional, esta idea de que China necesita restaurar su gloria después del siglo de humillación. Y Xi Jinping es alguien que creció en gran medida durante la época de Mao Zedong y del gran salto adelante, y vio a China en una fase muy difícil. Y creo que eso influyó significativamente en su crianza. Su padre trabajaba en el gobierno y él ha sido alguien que ha trabajado de manera muy meticulosa para afirmar los intereses de China de una forma en la que Hu Jintao y sus predecesores no lo hicieron. Y en este caso, recibir a Putin y a Trump demuestra que China puede relacionarse con todos. Creo que siempre deberíamos hacer la salvedad de que estas reuniones se dieron porque hubo retrasos distintos por diferentes motivos, pero China no tenía que hacer esto al mismo tiempo. El hecho de que Putin y Xi se hayan reunido y que esto se haya organizado el 20 de mayo, que es una fecha que en chino lleva el significado homofónico de te amo, fue algo muy deliberado. Y creo que es una demostración clara de que Xi se reunió con Trump, pero quería ver a Putin, si eso tiene sentido. Y puedo asegurar que esos dos estaban discutiendo la experiencia de Xi con Trump y cómo manejarlo, manipularlo y cosas así. Así que sin duda han sido un par de semanas importantes para Pekín. Ahora, quiero hablar más sobre Corea del Norte. Corea del Norte recientemente enmendó su constitución. Eliminó cualquier mención de la reunificación con Corea del Sur. ¿Qué te indica eso y cómo podría impactar en la manera en que Pekín y Kim Jong-un podrían finalmente llevar a cabo este tipo de reunión? Es interesante. Corea del Norte es, o más bien Kim Jong-un quiere ser visto como el centro de atención, ¿verdad? Hemos visto sus esfuerzos por ser relevante en el sistema global, en la comunidad internacional en el pasado, y ciertamente es extraño que no haya ninguna mención o consideración hacia Corea del Norte, considerando lo fragmentado y caótico que está el mundo con todo lo que sucede en Irán, Ucrania y demás. Así que, sin duda, en esta reunión sería interesante ver cómo actúa Kim Jong-un, considerando que la atención ha estado tan enfocada en otros temas. El foco no ha estado en Corea del Norte,
Así que creo que eso es una cosa, simplemente ver cómo se comporta, punto. Pero hay un matiz antes de llegar específicamente a China, y es que la relación entre Rusia y Corea del Norte se ha profundizado de manera increíblemente rápida e intensa en los últimos años. Los norcoreanos están muy involucrados en la guerra rusa. Los rusos intentaron durante mucho tiempo negar que este fuera el caso. Y luego fue evidentemente claro que 10.000 norcoreanos estaban ayudando, no solo en un sentido simbólico o logístico, sino literalmente en la línea del frente. En Kursk, cuando los ucranianos tomaron una gran parte del territorio en esa provincia, Oblast de Rusia. Así que el punto con esto es que China nunca estuvo realmente de acuerdo con esta relación. Se ve a China como una potencia que favorece el statu quo. Algunas personas argumentan que se beneficia del sistema internacional tal como es, aunque intenta modificarlo un poco para socavar el estatus hegemónico de Estados Unidos. Pero no es tan imprudente o disruptivo como los norcoreanos o los rusos. Así que China realmente no dio la bienvenida a esta relación. Así que cuando se trata de este artículo 2, que es cómo Corea del Norte define el territorio, básicamente es un cambio enorme y creo poco reportado en la forma en que Corea del Norte está viendo la reunificación con Corea del Norte. Y eso es un problema para China porque China no quiere estar en el centro de atención, no quiere inestabilidad en su propia frontera. Tiene sus propios problemas internos, pero por supuesto los efectos residuales de Irán y Rusia y las consecuencias económicas globales de estos eventos que China está trabajando arduamente para tratar de estabilizar por sus propios intereses. Pero por supuesto, si Corea del Norte se convierte en un problema, entonces es otro dolor de cabeza para Xi Jinping. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte mucho, Piotr, por acompañarnos y compartirnos tu perspectiva. Fascinante. Tendremos que esperar y ver si esta reunión realmente se lleva a cabo. Pero ahora vamos a cambiar a un tema muy diferente, amigos míos. Si has estado posponiendo reservar tus vacaciones de verano porque te preocupa que el conflicto en Medio Oriente pueda interrumpir los vuelos una vez más o hacer que los precios de los boletos se disparen, no te preocupes. Definitivamente no eres la única persona. Las aerolíneas de Europa ahora están enfrentando un gran impacto energético después de que los combates alrededor del Golfo interrumpieron efectivamente las rutas que estaban vinculadas al estrecho de Hormuz, que por supuesto es una arteria clave para el suministro de combustible para aviones. Ahora, los precios del combustible casi se duplicaron en un momento y hay temores reales de escasez en toda Europa. Pero la directora ejecutiva de EasyJet dice que los pasajeros no deben entrar en pánico. Ella insiste en que los vuelos continuarán según lo planeado este verano. Aún así, las aerolíneas advierten que los viajeros están comportándose de manera diferente, esperando más tiempo para reservar, observando los precios de cerca y realmente tratando de averiguar si esta crisis geopolítica es solo una turbulencia temporal o algo que podría realmente cambiar los costos de viaje durante los próximos meses. Y ahora me gustaría dar la palabra a la economista Alex Cohen, quien nos acompaña en el estudio para ayudarnos a entender qué significan en última instancia estos precios más altos del combustible y la ansiedad de los consumidores. Así que aquí hay mensajes muy contradictorios. Te puedo decir, como alguien que ama viajar, que por supuesto estoy saliendo de Israel en avión. Yo espero hasta el último minuto para reservar porque nunca sabes lo que va a pasar. Pero obviamente esa es una experiencia diferente para las personas que están en el extranjero. Las aerolíneas están diciendo que no hay una escasez inmediata de combustible en este momento, pero los precios del combustible para aviones aún así han subido mucho. Entonces, ¿cuánta presión dirías que eso está poniendo sobre la industria aérea, la rentabilidad, los precios de los boletos? ¿Ya estamos viendo que los precios de los boletos están subiendo? Bueno, es un momento embarazoso para las aerolíneas. Como mencionaste, los centros de conexión de algunos de los principales aeropuertos fueron cerrados, particularmente en el Golfo, como Dubái, etc. Algunas aerolíneas se declararon en bancarrota. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air. Así que estamos hablando de al menos 3 aerolíneas que se declararon en bancarrota. Y como dijiste, los precios están subiendo y la gente está realmente frustrada. Así que esta declaración no debe tomarse demasiado en serio porque no es como si esos directores generales supieran lo que va a pasar políticamente entre Estados Unidos e Irán. Ellos no saben lo que va a pasar con el estrecho de Hormuz ni nada por el estilo. Ellos solo quieren tranquilizar a la gente, decir, por favor compren sus boletos con anticipación para que podamos irnos a dormir tranquilos, sabiendo que en realidad vamos a llenar nuestros vuelos. Ajá. Lo que pueden tomar en cuenta es el hecho de que la economía global es muy agresiva. Entonces, cuando los precios del petróleo suben, de repente ves nuevas fuentes de petróleo. Particularmente, Estados Unidos se ha convertido en un gran exportador de petróleo y gas. Lo mismo pasa con Sudamérica, etc. Entonces, como el petróleo en el Golfo es muy barato, pero ahora el Golfo está limitado por el estrecho de Hormuz, de repente ves que el petróleo más caro se vuelve competitivo. Y eso es algo muy bueno porque de repente la oferta neutraliza hasta cierto punto el problema con el estrecho de Hormuz.
Así que creo que son buenas noticias, pero deben tomarse con cautela. Sabes, por supuesto, estamos escuchando informes de que la gente está reservando vuelos más tarde. De nuevo mencioné mi propia experiencia. Yo misma he hecho eso por toda la incertidumbre que hay alrededor del conflicto. ¿Qué nos dice eso sobre la confianza del consumidor en este momento? ¿Y estamos viendo que las aerolíneas, la industria en general, ya están siendo afectadas? Han sido afectados. Muchas aerolíneas han perdido dinero. EasyJet perdió dinero. Air France, Qatar Airlines perdieron mucho dinero por los vuelos que fueron cancelados. Así que bastantes aerolíneas están bajo presión. Algunas aerolíneas aseguraron los precios del petróleo, lo cual es algo importante para ellas. Así que algunas aerolíneas se anticiparon y se encargaron de eso. Otro problema es el dólar bajo, porque muchas aerolíneas reciben pagos en dólares y esto podría afectar sus balances dependiendo de cómo paguen el petróleo u otros servicios que reciben. Así que es un entorno muy turbulento en el que están operando. A veces se le llama una tormenta perfecta cuando hay escasez de petróleo, el petróleo es caro y el dólar está cayendo en picada. Así que toda esta incertidumbre causa muchas crisis que deben ser atendidas de inmediato. Así es. Pero creo que harán un buen trabajo. Algunos de ellos incluso tienen aplicaciones de software especiales para manejar crisis, que originalmente se desarrollaron para crisis meteorológicas, pero que son absolutamente aplicables en casos de petróleo, guerra y todos los demás elementos. Muy bien. Ahora solo quiero echar un vistazo más amplio a la situación económica global, más allá de solo los vuelos. ¿Cuáles son algunas de las otras industrias que han sido las más afectadas por el conflicto en este momento o áreas a las que los consumidores deberían prestar atención? Bueno, me refiero a las industrias que requieren mucha energía. Una industria nueva, una de esas industrias es la industria de la inteligencia artificial, porque están usando enormes granjas de cómputo que hacen todo el procesamiento para los grandes modelos de lenguaje. Así que estamos hablando de eso. Enormes granjas de cómputo que consumen mucha energía. La energía es muy cara y últimamente es más difícil de conseguir. Si hablamos de logística, gran parte de lo que llevamos puesto en este momento fue fabricado en el lejano oriente. Y como resultado, estos productos, la cadena de suministro, ya sea ropa, electrónicos, automóviles, lo que sea, está limitada, como lo experimentamos durante la pandemia de COVID. Y el resultado es que se han interrumpido todas estas cadenas de suministro, lo que significa que hay enormes inventarios que tendrán que enviarse más adelante, así que hay escasez, etc. Así que es una oportunidad para quien tenga inventario y pueda aprovechar eso. Es una amenaza para aquellos que se quedan sin productos. Así que estas son las principales industrias que se verán afectadas por eso. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte, Alex, por acompañarnos. Un placer. Creo que todos estamos cruzando los dedos para que haya algo de claridad sobre si podremos irnos de vacaciones a un precio accesible. Nos lo merecemos, nos lo merecemos, nos lo merecemos. Muy bien. Ahora pasamos a nuestra siguiente historia. En los hospitales infantiles de todo Estados Unidos, perros especialmente entrenados están convirtiéndose en miembros de tiempo completo de los equipos de atención. Están ayudando a los jóvenes pacientes a superar el dolor, el estrés y el miedo. Y van a querer ver esto. Échenle un vistazo. Los perros de apoyo están teniendo una presencia cada vez mayor dentro de los hospitales infantiles. No solo visitan por unos minutos, sino que trabajan de tiempo completo junto con los equipos clínicos. En el Mount Sinai Kravis Children's Hospital en Nueva York, perros como Ice y Summer forman parte de un programa diseñado para que el hospital sea un poco menos aterrador para los pacientes jóvenes. Estos no son perros de terapia voluntarios comunes. Son perros de apoyo especialmente entrenados que trabajan hasta 40 horas a la semana con sus manejadores y tienen permitido entrar en áreas sensibles del hospital donde los perros voluntarios normalmente no pueden ir. Esto es muy diferente al programa tradicional de terapia con mascotas a cargo de voluntarios. En el programa de voluntariado, los perros vienen por 1 a 3 horas a la semana como máximo y visitan a los pacientes. Nuestros perros de apoyo hospitalario están entrenados como perros de servicio para trabajar específicamente en el entorno hospitalario. El objetivo es sencillo: brindar consuelo, reducir el estrés y ayudar a los niños a superar algunos de los momentos más difíciles del tratamiento. Para algunos pacientes, eso significa tener un perro cerca durante un procedimiento doloroso o aterrador. Para otros, significa encontrar la motivación para levantarse de la cama, caminar o simplemente volver a sentirse como un niño en un lugar que puede parecer todo menos normal.
Los expertos dicen que estos programas se están expandiendo en todo Estados Unidos, con hospitales como Johns Hopkins, Norton Children's, St. Louis Children's y Mount Sinai utilizando perros de apoyo a tiempo completo para respaldar la atención pediátrica. Los investigadores dicen que incluso interacciones breves con estos perros pueden mejorar el bienestar, reducir el estrés y ayudar a los niños a sobrellevar el dolor. En el Laboratorio de Vínculo Humano-Animal de la Universidad de Arizona, los expertos dicen que los perros pueden ayudar a normalizar el ambiente hospitalario, preparar a los niños para los procedimientos y apoyar la recuperación. También reciben tiempo libre pagado, igual que nuestros guías, así que toman su tiempo libre junto con sus guías. Cuando no están trabajando, están en casa con sus guías principales y simplemente pueden ser un perro normal. El chaleco se lo quitan y simplemente pueden ser una mascota cuando no están en el trabajo. Para las familias que enfrentan largas estancias en el hospital, ese apoyo puede dejar una huella duradera. El personal del hospital dice que algunos niños forman relaciones profundas con los perros. Y para los pacientes que atraviesan los tratamientos más difíciles, esos momentos de consuelo pueden marcar toda la diferencia. Bastante increíble. No hay nada como los perros. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente historia. Durante décadas, el liderazgo comunista de Cuba ha sobrevivido a la presión estadounidense a través de sanciones, aislamiento y el apoyo de aliados como Rusia y China. Pero ahora la administración de Trump está llevando las cosas a otro nivel. Un tribunal estadounidense ha acusado al ex líder cubano Raúl Castro de asesinato por el derribo en 1996 de 2 aviones civiles pilotados por un grupo disidente cubano-americano. Un incidente que mató a 4 personas y que sigue siendo profundamente emotivo para la comunidad de exiliados cubanos en Florida. Bueno, la medida ya está provocando una fuerte reacción global, con Moscú y Pekín acusando a Washington de usar la intimidación e incluso de coquetear con tácticas de cambio de régimen. Y esto sucede mientras Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al país que, en esencia, han impuesto un bloqueo a los envíos de petróleo a Cuba, lo que está agravando una crisis de combustible allí y provocando apagones prolongados y escasez de alimentos. Ahora nos acompaña John Kavalek. Él es el presidente del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York. Primero que nada, ¿qué tan significativa diría que es esta acusación contra Raúl Castro? ¿Sabe, esto es mayormente simbólico o realmente podría abrir el camino para una acción más agresiva de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Y cómo cree que se vería eso? Es una combinación básicamente de ambas cosas que mencionó. Es performativo, es simbólico. Raúl Castro nunca verá el interior de una celda en Estados Unidos. Nunca lo harán desfilar ante la prensa como acusado. Pasará sus últimos días. Cumple 95 años en junio. Pasará sus últimos días, sus últimos años en Cuba. Morirá en Cuba. Será enterrado en Cuba. Pero simbólicamente, el presidente Trump puede decir que esto ocurrió en 1996 bajo Bill Clinton, demócrata. Luego continuó sin cambios durante George Bush, republicano, luego Obama, demócrata, luego Biden, demócrata y ahora Trump. Así que el presidente Trump está muy enfocado durante todo su primer mandato y su segundo mandato, siempre haciendo lo que sus predecesores no hicieron o deshaciendo lo que ellos hicieron. O en su caso ellos eran débiles, eran tontos, eran estúpidos y él va a hacer algo. Así que la puesta en escena, el simbolismo, especialmente para la gente en el sur de Florida, es muy importante. Sobre tu segunda parte, que es si esto potencialmente lleva a más sanciones o acciones por parte de la administración, la respuesta es sí. Creo que Estados Unidos va a intentar capturar por la fuerza a Raúl Castro como lo hicieron en enero con Nicolás Maduro. No. Pero es simbolismo, es cuestión de imagen. Es curioso. ¿Por qué estás tan segura de eso? Obviamente no había ninguna expectativa de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses. ¿Qué hace diferente a Raúl Castro en este momento? Una razón es que Nicolás Maduro era el presidente en funciones de Venezuela. Y de nuevo, el entonces presidente Trump se enfoca en la imagen. Nicolás Maduro era Venezuela. Venezuela era Nicolás Maduro. Él era imponente, tenía una presencia física aparatosa, usaba atuendos llamativos. Y era como un personaje de cómic, pero él estaba a cargo de Venezuela. Así que el presidente pasó meses reuniendo una armada frente a la costa de Venezuela, entró, lo capturó y ahora él está en el centro de detención en Nueva York. Raúl Castro no es un jefe de Estado actual. Se retiró en 2016.
Él es, ya sabes, exministro de Defensa, pero está retirado. Ahora, la narrativa es que no importa si está retirado, él sigue a cargo, él todavía controla el país, su familia controla el país. Pero la realidad es ir y arrestar a un hombre de 95 años que no es jefe de Estado ni jefe de gobierno por algo que pasó hace 30 años. Eso requiere muchos recursos. Y la pregunta es, en Venezuela, el presidente Trump dijo, vamos a conseguir el petróleo. Así es. En Cuba, básicamente es como una bancarrota política. Te estás quedando con la deuda. Así que creo que eso entra en el cálculo que hay que considerar. John, la última pregunta que quiero hacerte es si crees que Trump está preocupado por una posible crisis migratoria si Cuba colapsa completamente debido al bloqueo de Estados Unidos y las sanciones que hemos estado viendo. Para nada. Y la razón es que este presidente ve la inmigración como un arma. Y está preparado para desplegar todo lo que tenga en el arsenal militar de Estados Unidos, es decir, la Marina de Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos. Así que si el gobierno cubano deliberadamente o como resultado de las políticas actuales del gobierno cubano y las sanciones adicionales del presidente Trump, si empezara a haber otro, como el éxodo del Mariel en 1992 o una crisis balsera durante los años de Bush, que este presidente enviaría a la Marina y a la Guardia Costera al estrecho de Florida y los devolverían a todos. Así que el gobierno cubano no tiene eso como herramienta y para el presidente Trump es como su kriptonita. Ya sabes, él diría algo como alégrame el día, adelante, inténtalo porque voy a tener todas las imágenes en vivo mostrando que estamos devolviendo a la gente. No importa de dónde vengan. Si no están aquí legalmente, no van a entrar, pase lo que pase. Así que no es una herramienta que el gobierno de Cuba pueda usar como arma. Muy bien. Bueno, me gustaría agradecerte mucho, John, por acompañarnos. Es muy interesante escuchar tu opinión. Desafortunadamente tenemos que pasar a nuestra siguiente historia y es una bastante extraña. Un raro búfalo albino apodado Donald Trump se ha convertido en una atracción viral inesperada en Bangladesh antes del Eid al-Adha. Échenle un vistazo. Un raro búfalo albino con un apodo muy familiar se ha convertido en una estrella inesperada en Bangladesh. Antes del Eid al-Adha, multitudes se reunieron cerca de Dhaka para ver al animal de casi 700 kilogramos conocido localmente como Donald Trump. ¿La razón? Su cuerpo pálido, nariz rosada y especialmente el largo mechón de cabello rubio que le cae sobre la frente. Un aspecto que muchos visitantes dijeron que les recordaba el peinado característico del presidente de Estados Unidos. De hecho, mi búfalo que se volvió viral, llamado Donald Trump, lo compré hace 10 meses en el mercado de ganado. Fue mi hermano menor quien le puso ese nombre por su cabello. Se volvió viral y mucha gente vino a verlo. Mi hermanito. Los búfalos albinos se consideran raros en Bangladesh, donde la mayoría de los búfalos tienen la piel oscura. Eso hizo que este animal destacara aún más entre los miles de reses que se preparan para el Eid al-Adha. Y a medida que las fotos del búfalo se difundieron en línea, también aumentó la cantidad de gente, convirtiendo a un animal de sacrificio en una celebridad viral local. Es el esposo. Este es un nombre simbólico. En realidad, nunca puede haber una comparación entre un ser humano y un animal. Es solo un nombre simbólico, y se lo dimos por cariño y afecto. El búfalo finalmente se vendió por peso vivo a 550 takas bangladesíes por kilogramo, aproximadamente $4.50. Para muchos de los que vinieron a verlo, el atractivo no era solo su rareza, sino la extraña mezcla de política, cultura pop y tradición festiva, todo reunido en un búfalo muy inusual. Tengo que decir que es un búfalo muy lindo y sí me gusta su peinado. Tiene algo especial. Muy bien, amigos, eso es todo por ahora en Global Eye. Soy Natasha Kierchik. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente día.